Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Hermanas, qué lindo verlas. La verdad, yo digo, aquí veo un montón de gente de montón de países. ¿Cómo será el cielo? ¿Verdad? Veo una dominicana ahí toda eléctrica. Ella es 100% sanguínea, o sea, no la conozco face to face, pero ya está, es sanguínea. Y ver a las otras hermanas, cada una con su carisma, con su sonrisa. Yo digo, ¿cómo será el cielo? Donde ya no vamos a tener ninguna limitación, no van a haber fronteras, no van a haber ningún tipo de pecado tampoco, por la gracia del Señor, porque a veces, incluso entre los santos, dice la Biblia, un libro decía, ¿no? Cuando los santos se pelean, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Pero en esta lucha, en este peregrinaje, mientras vamos camino al cielo, podemos ir disfrutando ese sabor a cielo. En medio de las dificultades y de las pruebas y de las situaciones que podemos vivir como pueblo de Dios, podemos ya ir disfrutando ese sabor a cielo. Y esta reunión aquí, este conglomerado de este montón de mujeres de diferentes puntos del mundo, es algo de ese sabor a cielo, ¿no? Y si bien sabor a cielo es saber que podemos compartir juntas, hay un versículo que dice que las mismas tribulaciones van pasando los hermanos alrededor del mundo. Lamentablemente este tema es un tema que si tú me lo hubieras pedido hace años atrás, yo hubiera dicho, ay no, ¿cómo va a ser? Pero esta vez yo escogí este tema porque justamente Dios nos ha puesto en momentos, a mi esposo, a mí, a nuestra familia, en situaciones de prueba. Y a veces uno no quiere hablar de eso. Por ejemplo, si hay un libro que te pudiera saltar de la Biblia cuando vas leyendo en tu lectura, me imagino que es Job, ¿verdad? Ahí dijo Raquel. Enseguida uno dice, no, es que ay, si leo Job, y ay, pobrecito Job. Y la verdad es que yo no quisiera estar jamás en los zapatos literalmente de Job, cómo él vivió toda o sea, sí quisiera el sabor a cielo del último capítulo, no, eso sí quisiera, pero no todo lo que él tuvo que vivir para poder disfrutar de esa presencia del Señor. Entonces el tema enfrentando las pruebas, yo quisiera poderte dar 4 tips que tú tengas ahí en tu libretita de meditaciones para el corazón, y que tú digas, aquí tengo los tips, y cuando enfrento una prueba corro por mi lista y ya sé lo que tengo que hacer. Pero no es así. Lamentablemente no funciona con tips. Esto es un asunto de dependencia. Esto es un asunto de estar cerca del Señor. Y cada una de nosotras, hermanas, vamos a pasar por diferentes tipos de prueba. Y cada una de nosotras está en un pace, en un nivel diferente. Cada una de nosotras, y Dios sabe que las pruebas que me manda a mí no son las mismas que te va a mandar a ti, porque tú necesitas otras lecciones diferentes a las que yo necesito. Dios es tan bueno que soberanamente ha permitido que realmente por esta tierra por donde estamos caminando atravesemos por pruebas. Es una realidad que no podemos evitar. Alguien dijo que tú estás en una de estas 3 categorías. Todos estamos en una de estas 3 categorías. O bien estamos por entrar a una prueba o una crisis, ¿no? O estamos justo en medio de la prueba o estamos saliendo de la prueba. Pero en una de esas 3, ubícate. Estamos en esa situación. Entonces la pregunta es, ¿cómo enfrento esto? Porque la prueba va a venir. Quizás tú dices, uy, ay, esta hermana, ojalá no sea profeta, porque ahorita todo mi barca y todo mi mar está en paz, estoy en remanso, y resulta que de pronto va a venir una prueba. Es así, es parte de la vida. Cuando yo trabajaba como maestra,
de los niños en una escuela del campo, en una escuela rural, ellos me decían, señorita, vámonos a mi casa, le invito a comer. Y yo, ok, vamos. Y a veces íbamos caminando por un sendero, luego había una quebrada, luego más allá un río seco donde habían unas ranas raras, y luego subíamos por el otro lado y había un puentecito, y no había ley en el camino. O sea, no sabías qué te esperaba pasando la siguiente quebrada. Y así es nuestro caminar en esta tierra, pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Hay una forma maravillosa de enfrentar estas pruebas y que los resultados son más maravillosos aún, hermanas. Y estas son las buenas noticias que te quiero compartir ahora. No le tengas miedo a las pruebas, aunque es normal sentir el temor cuando viene la prueba. Es normal, o sea, no te puedo decir, no temas. La Biblia dice, en el día que temo, yo en ti confío. Es normal que tengamos temor, pero hay una esperanza preciosa y eso lo vamos a ir viendo aquí en la palabra de Dios, porque por algo la Biblia dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que vamos a hacer una pequeña oración, aunque agradezco a Blanqui por haber orado. Yo solo voy a orar para que el Señor en su misericordia nos abra los ojos a estas verdades que están hoy en su palabra. Padre, aquí estamos. Gracias por tu pueblo. Gracias porque un día nos redimiste. Gracias por cada invitada también que está en esta tarde. ¿Qué nos tienes que enseñar, Señor? A cada una. Aplica a cada corazón, según sus circunstancias, tu verdad, Padre. Te necesitamos. Sin ti no podemos transitar este camino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 20, mis hermanas. Y ese va a ser nuestro pasaje central. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Todas con sus Biblias o con sus tablets o con sus iPhones, no sé, busquen la palabra de Dios, por favor, porque la palabra de Dios es la que nos va a hablar en esta tarde. Ahora, voy a leer en una versión que es en la versión de la Biblia textual. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los mineos, marcharon a la guerra contra Josafat. Y fueron a informar a Josafat diciendo, una gran multitud viene contra ti desde Aram, de allende del mar, y he aquí están en Hazezón Tamar, la cual es en Gadi. Versículo 3. Y Josafat tuvo temor y dispuso su rostro para buscar a Jehová, y proclamó un ayuno en todo Judá. Y los de Judá se reunieron para pedir socorro a Jehová, y acudieron de todas las ciudades de Judá para buscar a Jehová. Entonces Josafat se puso de pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, oh Jehová Elohim de nuestros padres, ¿no eres solo tú el Elohim de los cielos? ¿No eres tú quien gobierna todos los reinos de las naciones? En tu mano hay fuerza y poder, y no hay quien pueda resistirte. ¿No arrojaste tú, oh Dios nuestro, delante de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra y la diste para siempre a la simiente de tu amigo Abraham? Y habitaron en ella, y en ella te han edificado un santuario para tu nombre, diciendo, si nos sobreviene el mal, ya sea con espada, con peste o hambruna, nos congregaremos ante esta casa y ante ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra aflicción, y tú nos escucharás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón, los de Moab y los del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando venía de la tierra de Egipto, por eso se desviaron de ellos y no los destruyeron. He aquí ellos nos recompensan viniendo a echarnos de tu heredad, la cual nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los castigarás tú? Porque no hay fuerza en nosotros contra esta gran multitud que viene contra nosotros, ni sabemos qué hacer. Por eso volvemos nuestros ojos a ti. Josafat
uno de los mejores reyes que tuvo el reino del sur, Judá, Jerusalén. Un rey que temía al Señor, un rey que cuidó los mandatos del Señor, los estatutos del Señor, que deshizo los ídolos. Pero antes de esto, unos 2 capítulos antes, ustedes recordarán, Josafat se alió. Josafat era un hombre temeroso de Dios, pero tenía un defecto. A él le gustaba, mi esposo solía decirme, es como que él era muy amiguero. Quería quedar bien con los demás y lamentablemente emparentó con la casa de Acab. Acab en ese tiempo era rey del reino del norte y Acab es el esposo de la terrible reina Jezabel, sierva fiel de Baal. Recuerdan que ella trataba de matar a Elías. Entonces Josafat estuvo incluso invitado a luchar con Acab contra Ramot de Galad. Le dijo, ven, vamos a luchar. Y ahí es la gran historia que todos los profetas decían, sí, vas a vencer. Y Josafat llamó a un profeta de Jehová y el profeta le dijo, no, yo vi a todas las ovejas de Israel esparcidas. Te va a ir mal, Acab va a morir, ¿no? Pero dicen, tú nunca nos profetas nada bueno, siempre estás hablando mal para mí. Y bueno, lo mandaron a la cárcel al pobre Micaías por dar palabra de Jehová. Efectivamente, Acab cayó y Josafat, frente a toda esa situación, regresa a Jerusalén y él empieza a hacer reformas en el templo, porque Dios le manda a un profeta en el capítulo 19, a Jehú, a un vidente, y le manda y le llama la atención. Le llama la atención, si ustedes pueden ver ahí en el capítulo 19, versículo 2, dice que le dijo al rey Josafat, con que ayudas al perverso y amas a los que aborrecen a Jehová, por esto la ira de la presencia de Jehová está sobre ti. O sea, Dios le llamó la atención a Josafat porque andaba de amiguito con quienes no temían a Jehová, con quienes no estaban amando y respetando el nombre de Dios y al contrario lo vituperaban. Entonces, en el resto del capítulo, Josafat se dedica a hacer reformas, pone a los levitas y a los sacerdotes en el templo, arma el culto a Jehová y estaba en paz, todo bien. Pero llega el capítulo 20, mira, era un remanso, estaba todo bien, gracias Señor, tú me estás bendiciendo. Incluso las otras naciones no se querían meter con Josafat porque veían que Jehová estaba con él. Pero llega en el capítulo 20 y dice que los hijos de Moab, los hijos de Amón y algunos del monte Seir, estos moabitas y amonitas, ustedes saben que son los descendientes de Lot, recordarán, familiar de Abraham. Pero lamentablemente unos paganos, perversos, adoradores del dios Moloch, horrible su adoración. Y resulta que estos venían a atacar a Josafat para apoderarse de la tierra de Judá. Y Josafat eran 3 reyes, 3 naciones, era una multitud. Le vinieron a decir, todos estos 3 reinos vienen contra ti. Y Josafat dice en el versículo 3 que tuvo temor. Es normal sentir temor cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad. Es normal sentir temor cuando te dicen va a pasar esto, o perdiste tu trabajo, o murió un familiar, o un familiar está grave en la UCI. Estas cosas nos dan temor. Es normal sentir el temor. Pero él hizo algo que es lo que nosotros tenemos que hacer cuando viene esa noticia, cuando viene esa prueba que no esperabas, porque las pruebas no vienen con un atalaya o con un pregonero que te dice, atención Nancy, prepárate, viene la prueba. No, solo viene, sin invitación, ¿verdad? Y dice ahí que él tuvo temor, pero él, dice en el versículo 3, dispuso su rostro para buscar a Jehová y proclamó ayuno. Así que él dijo, a ver, todo el pueblo, todos, las ciudades, llamen a todos los de la ciudad de Judá, de Benjamín, todos mis territorios, vamos a ayunar, vamos a orar a Jehová. Y Josafat dice en el 5 que se puso de pie en la asamblea y empezó su oración. Miren esta oración que hace a Jehová. En primer lugar, él reconoce la grandeza y el poder de Dios. Dice, oh Jehová Elohim de nuestros padres, ¿no eres tú el Elohim de los cielos? ¿No eres tú quien gobierna todos los reinos de las naciones? En tu mano hay fuerza y poder y no hay quien pueda resistirte. Él reconocía quién era Dios. Y eso es lo primero que tenemos que hacer al buscar el rostro de Dios. Decir, a ver, Señor, yo sé que esta prueba está grande. Yo sé que esta situación está difícil. Pero sé que tú
Tú has dicho de ti que tú eres el Dios de nuestros padres, el Dios poderoso sobre las naciones, el Dios cuya fuerza y poder nadie puede resistir. Y hago un paréntesis aquí en el Dios de nuestros padres. ¿Cómo estás mostrando tú a tus hijos, a tu Dios? ¿Tus hijos están viendo que tu Dios es digno de ser seguido? ¿O tu Dios es tan chiquito, o es un Dios de religión? ¿O es un Dios que lo tienes de la boca para afuera, de tal forma que tus hijos dicen, no, ese camino de mi mamá, de mi papá, yo no quiero seguir? Hermanas, qué temor delante del Señor, que nuestros hijos puedan seguir al Dios que nosotros seguimos. Por la gracia de Dios, ahí en el grupo, por ahí, una mujer llamada Carmita es mi mamá, es la mujer que me compartió de su Dios. Y el papá de ella, mi abuelito Ángel, que también fue pastor, le compartió a ella. Y sé que mi bisabuelito, que no conocí, también temía al Señor y hasta los últimos días de su vida, con una lupa leía la palabra de Dios. Hermanas, qué privilegio ir pasando de generación a generación y que nuestras generaciones no cometamos el error del pueblo de Israel, que nació una generación que no conocía a Jehová. Cuidado, pero no se trata, hermanas, como dice la palabra en Deuteronomio, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y luego hablarás de ellas. Primero tienen que estar en tu corazón y tus hijos que viven contigo, tu familia que está contigo, no puede ser engañada. Ante ellos no puedes disimular. Ellos se dan cuenta si el Dios que tú predicas es real en tu corazón y en tu vida. Entonces el Dios, él primero reconoce, Josafat dice, mi Dios, tú eres muy grande, nadie te puede resistir. En segundo lugar le dice, reconoce lo que Dios le ha dado, le dice, tú arrojaste delante de Israel a los habitantes de esta tierra, en el versículo 7, y lo diste a la simiente de Abraham. Tú nos regalaste esta tierra, a la simiente, o sea, a las generaciones de tu amigo Abraham. Le recuerda el pacto. ¿Recuerdas que lo llamaste amigo? ¿Recuerdas que hiciste una promesa con Abraham? Y mira, habitaron en ella y no solo eso, te han construido un santuario. Aquí está. Estoy aquí en el santuario de Jehová, en este templo que construyó Salomón, en Jerusalén. Y aquí tú dijiste que desde aquí podíamos clamar en nuestra aflicción, dice el versículo 9. Dice, si nos sobreviene el mal, ya sea espada. ¿Qué es espada, hermanas? Enemigos. Ya sea peste. ¿Qué es peste, hermanas? Enfermedad. Ya sea hambruna. ¿Qué es necesidad de provisión? Casi allí están encerradas muchas de las pruebas que por lo general atravesamos en nuestra vida. Y dice, tú nos has dicho que si nos congregamos en esta casa y clamamos a ti en nuestra aflicción, nos escucharás y nos salvarás. Entonces él primero recordaba lo que era Dios, lo que Dios les había dado, lo que él había prometido. Pero luego le presenta la situación. Le dice, mira, los hijos de Amón, los hijos de Moab, los del monte Seir, a quienes tú no nos dejaste, porque no sé si recuerdan la historia, cuando el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida, llegó un momento en que pasaron por la tierra de los moabitas, de los amonitas y de los del monte Seir. Y el Señor les dijo, no tomen nada de esa tierra, porque esa tierra yo la he dado a la descendencia de Lot. No pueden tomar. Nada de eso les daré a ustedes. Ni tampoco de los hijos de Edom, de Esaú, de los descendientes de Esaú. Sigan adelante. Aquí no es su tierra, ¿verdad? Más adelante les dio la tierra de Og, de Seón. Más adelante les daré, y pasando el Jordán también, todo será suyo, de los heteos, fereceos, todo, pero estas tierras no. Y él les dice, mira, tú no nos dejaste que invadiéramos esa tierra. Y dice el 11, y he aquí, ellos nos recompensan viniendo a echarnos de tu heredad, la cual nos diste en posesión. Le da la queja al Señor, le presenta lo que está pasando. Ahora mira lo que está pasando. Y me encanta el versículo 12. Dice, oh Dios nuestro, ¿no los castigarás tú? O sea, ¿no harás algo? Porque primero, no hay fuerza en nosotros. Josafat reconocía su debilidad. Hermanas, cuando yo he estado en pruebas, me he sentido así, como este globito. Esto es un globo, ¿ah? Es un globo, pero
así, como un globito apachurradito, todo pegoteadito, como que no tiene ni esperanza, ni futuro, ni nada si alguien no lo rescata, si alguien no mira qué hace con el globito. Así me he sentido. Él decía, no hay fuerza en nosotros. ¿Y qué era lo que venía sobre nosotros? Dice, contra esta grande multitud. ¿Cuál es tu gran multitud? ¿Cuál es tu gran multitud? Puede ser la muerte de un familiar. Puede ser una demanda legal. Puede ser deudas. Puede ser una enfermedad. Porque tú lo sientes como un mega gigante que viene hacia ti, ¿verdad? Que te viene a aplastar, que te viene a dejar así, totalmente arrugadito, no tengo nada, no tengo fuerza contra esta gran multitud. Y me encanta porque él dice, no sabemos qué hacer. Hermana, qué importante reconocer esto. Yo no sé cómo es contigo, pero cuando yo he estado en las pruebas, le he dicho, Señor, no sé qué hacer. Y muchas veces llorando, clamando, no sé qué hacer. Pero me encanta porque termina este versículo diciendo, por eso volvemos nuestros ojos a ti. ¿A dónde vuelves tus ojos cuando no sabes qué hacer? ¿A que alguien te solucione el problema? ¿A que alguien arregle las situaciones? Que esto no puede seguir así. ¿Cómo es la manera de enfrentar las pruebas? ¿A dónde vuelves tus ojos cuando no sabes qué hacer? Me encantó porque este pasaje Dios me lo dio en mi devocional y por eso decidí compartirlo con ustedes, porque yo dije, realmente esa es la solución cuando no sabes qué hacer frente a la prueba. Cuando viene ese gigante sobre ti, esa prueba gigantesca, cuando sientes que eres tan débil como esto, que no sirves para nada, que no tienes fuerza para nada, entonces volvemos nuestros ojos a ti. Dice la palabra del Señor entonces que Él lo buscó. Dispuso su corazón para buscar a Jehová. Entonces la primera cosa que vamos a hacer, si vas a notar, es buscar el rostro de Jehová. ¿Cómo lo buscamos? Hay dos maneras que son inseparables. Y es, porque buscamos, o sea, yo puedo abrir la ventana y mirar al cielo y ver en qué nube hay un huequito. A veces me pongo a mirar el cielo y ver que hay una nube y por un huequito se ve celestito. Y yo digo, ¡ay, quisiera meterme por ese huequito! No se trata de buscar a Dios así, hermanas. Se trata de buscarlo en oración y a través de su palabra. Y esas dos formas son inseparables. Están relacionadas la una con la otra. Buscarlo en oración, porque así como Josafat presentas tu carga, presentas tu situación ante el Señor, pero su palabra es la que va a alumbrar tus pasos, porque no sabes de qué otra manera hacerlo. Por aquí, como les dije, anda mi mami en este grupo. Es una de mis es la presidenta de mi club de fans, mi mami. Mi mami es una bella mujer de Dios. Nosotros somos una familia pastoral. Pero lamentablemente, como dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces mi padre lamentablemente cayó en un pecado que lo descalificó para el ministerio. Esta situación llevó a mi mami a atravesar un tremendo dolor, unas pruebas muy duras, fue muy difícil. Cuando empezaron estas situaciones ya dentro de la familia, porque ustedes saben que antes de explotar hacia afuera, están pasando crisis ahí dentro del hogar cuando ocurren situaciones de ese tipo. Mi mamá, y quiero honrarla porque ella va a cumplir 70 años la próxima semana, y esa mujer en mi preadolescencia me decía, hija, venga, arrodíllate al lado mío, vamos a orar. Necesito que Dios me ayude porque no puedo con esta carga. Esto está muy difícil. No puedo soportarlo. No puedo. Siento que me muero. Y ella me ponía a su lado, me arrodillaba a su lado y yo la veía como ella derramaba su corazón delante del Señor. Y le clamaba y le lloraba. Y yo la veía luego levantarse en fe. Y yo aprendí de esa mujer, orando a su lado, aprendí que había un Dios a quien podía volver mis ojos cuando venía un gigante sobre mi vida.
aprendí al lado de ella a orar y a derramar mi corazón ante el Señor. Y sabes, así me sentía muchas veces, así. Y ella más, me imagino, con todo lo que le tocó, las humillaciones que le tocó vivir. Pero yo sentía que Dios me levantaba, me tomaba en sus brazos y me convertía en esto. Me llenaba. El Señor me llenaba de consuelo, me llenaba de gozo. Y nuestra familia es muy musical. Nosotros, mis hermanos tocan piano, guitarra, yo también toco el piano, somos graduados del conservatorio, estudiamos. Y nos gustaba cantar y alabar al Señor. Y mi mamá también ha sido mucho de cantar. Y de llenarnos de gozo, de alabarle al Señor, porque Él nos levantaba. De esto, así como estábamos así, al buscar el rostro del Señor, Él nos mandaba así. Y nos elevaba por su gracia. Josafat reconoció lo que era Dios. Pero en segundo lugar, no solo que buscó el rostro de Dios Josafat, sino que también él confió en ese Dios que estaba conociendo. Él confió. Hay un hermano pastor que cuenta que él enseñaba a su hijito desde las escaleras de su casa y les decía, lánzate, papá te atrapa. El nene estaba a 2 gradas en la escalerita. Casi tocaba la mano del papá, pero él tenía miedo de lanzarse. Entonces el papá era, te atrapo, dale, lánzate, yo te atrapo. Hasta que finalmente el nene se lanzó y vio que su papá sí lo atrapaba. Así que él ya se acostumbró y cada tanto era, papá, atrápame, ¡ay! Y lo agarraba. Luego subió otra gradita, ya llegaba a la 3.ª grada y se lanzaba. Pero un día el papá iba bajando las escaleras y alcanza a escuchar que su niño desde arriba, 10 gradas más arriba, le dice, papá, atrápame. Y el papá se da la vuelta porque el papá ya estaba abajo y le dice, no lo hagas. Este hermano decía, la confianza de mi hijo superó mi capacidad para atraparlo, porque yo no lo iba a poder atrapar desde tal altura, pero él ya confiaba en mí. ¿Sabes que Dios sí nos puede atrapar? Pero a medida que vamos enfrentando pruebas, Dios va ejercitando nuestra fe y nuestra confianza en Él, va purificando nuestra confianza en Él. Quizás antes tú tenías unas pruebas que te parecían gigantescas, pero ahora tú dices, no, pues sí, algo así. O ves a otra que está quejándose por una... Hermana, qué falta de fe, hermana, ¿no? Si las maravillas que yo he visto en mi vida, hermana, no, créale. Pero hermana, tenle paciencia, porque quizás ella está en la 2.ª grada. Quizás ella está en la 3.ª grada. Y uno a veces dice, Señor, llévame a la grada de arriba rapidito sin pruebas, porque en esta experiencia de las pruebas vienen antes que la lección. No es como en la escuelita que te dan la lección y dicen, ahora sí, la prueba. No, acá es al revés. Acá te manda el Señor la prueba y luego te queda la lección. Aprendiste la lección, aprendiste a confiar en el Señor. Entonces, en segundo lugar, tienes que creerle y confiar a ese Dios y a sus promesas. ¿Confiar qué? ¿Qué dice su palabra? Porque primero estamos buscando el rostro del Señor, en oración y por su palabra. ¿Pero qué dice su palabra? Su palabra dice que Él tiene el control de todo, hermanas. Él gobierna, el círculo de la tierra está en su mano. ¿Qué más dice su palabra? Que Él es todopoderoso. ¿Qué más dice su palabra? Que Él es fiel a sus promesas. ¿Qué más dice sus palabras? Él es omnisciente, Él sabe todo. Él sabe cuánto tiempo va a durar tu prueba. Y tú puedes buscar Apocalipsis 2:10. Te invito a que busques Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados. Y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Ves que Dios lo sabe todo? ¿Cuántos días iban a ser probados estos hermanos? 10 días. Y tú dices, uy, pero mi prueba está más larga, hermana. Mi prueba no es de 10 días. Puede ser que en algún momento tú sientas que tu prueba dura meses.
La prueba de Job, imagínate cuánto tiempo duró, porque no solo fue la catástrofe contra sus bienes, sus hijos, sus 10 hijos que murieron, sino que también fue contra su cuerpo. Piel por piel pidió Satanás, ¿no? Para probarlo en su cuerpo. Y realmente, mis hermanas, estas pruebas tienen un propósito. Y por eso debemos creer. ¿Qué dice la palabra del Señor? Veamos en Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice, en el cual os regocijáis, incluso si es necesario que ahora seáis afligidos un poco con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecederos es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Nuestra fe, hermanas, es más preciosa que el oro. Nuestra fe, y no sé de qué tamaño está tu fe, porque todos empezamos, hermanas, y todos muchas veces tenemos la fe. Yo le digo a mi esposo, a veces de la mitad del granito de mostaza, de la semilla de mostaza. Porque dice el Señor que si tu fe, aunque sea como la semillita de mostaza, pues puedes hacer y ver las maravillas de Dios. Pero la mía es a veces como la cuarta parte de la semillita de mostaza, ¿verdad? Pero esa fe Dios la está purificando. Dios está haciéndote experimentar de manera muy personal a ese Dios del cual has escuchado, del cual has leído, pero tú estás ahora probándolo por ti misma, porque es algo que está tratando directamente con tu fe. También Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Santiago, capítulo 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el que da todo generosamente y no reprochando nada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola de mar, impulsada y zarandeada por el viento. No piense pues tal hombre que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. C.S. Lewis en su libro El problema del dolor decía, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es el megáfono para despertar a un mundo adormecido. Y sabes que cuando este versículo, en las últimas épocas que nosotros hemos estado enfrentando con mi esposo, algunas pruebas que han venido a nuestra vida, nosotros hemos dicho, bueno, realmente estas pruebas, o sea, ¿cómo te puedes gozar en la prueba? Pero he llegado a comprender no siempre, hermanas, no crean que es fácil, ni crean que uno no llora y no me siento así otra vez, muchas veces. Pero he llegado a sentir el gozo. He llegado a experimentar el gozo en la prueba. Y eso es maravilloso, porque me doy cuenta que Dios nos está moldeando. Y hermanas, si es para parecernos más a Cristo, si es para poder dar más fruto, vale la pena. Vale la pena lo que Dios está haciendo con nuestra fe, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, buscar el rostro de Jehová en oración y su palabra, luego creerle, confiar en lo que Él dice sobre sí mismo y confiar en que en sus manos estamos seguros, en que Él es poderoso, que nos ama, que es bueno, pero en tercer lugar, obedecerle. ¿Qué quiere Dios que haga? Una vez que estás buscando el rostro de Dios, estás leyendo su palabra, estás orando, Él te va a mostrar algo. Quizás te va a mostrar que debes perdonar. Quizás te va a mostrar que debes orar por algún enemigo. Quizás te va a mostrar que debes someterte a tu esposo en esa prueba. Quizás te va a decir que sufras el agravio del que has sido víctima. Quizás te dice que renuncies a un trabajo o que aceptes un trabajo, que vendas una propiedad o que compres una propiedad, que vayas a un lugar, que no vayas a un lugar. ¿Qué te está mostrando el Señor? En esa comunión contigo debes ejercitar la fe, como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradarle y obedecerle. Cuando Dios nos habla es necesario obedecer.
Eso es un requisito para los hijos de Dios. Entonces, vamos a ver qué le dijo Dios a Josafat. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 13, el pasaje central de este estudio. Segunda de Crónicas 20, versículo 13. Vamos a ver qué le respondió. ¿A qué tenía que obedecer Josafat? Dice: y todo Judá permaneció de pie ante Jehová con sus pequeños, sus mujeres y sus hijos. Me encanta, porque mira que él ya les pone en el versículo 12, le dice: no sé qué hacer, por eso a ti volvemos nuestros ojos. Y en el versículo 13 todos se quedaron quietitos, paraditos ahí. ¿Va a contestar Dios? ¿Mandará un rayo? ¿Mandará un trueno? ¿Qué hará el Señor? Ay, muchas veces nosotras oramos: Señor, ayúdame, y luego, a ver, ¿qué hago? Ya sé, voy a llamar a tal persona, voy a ir a tal parte, voy a hacer tal cosa, voy a investigar tal... Y no nos quedamos quietos en ver qué Dios nos responde. Espera, tranquila, ¿qué Dios quiere decirte? Y dice en el 14, entonces el Espíritu de Jehová descendió en medio de la congregación sobre un profeta, un levita, Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo: oíd con atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice Jehová: no temáis ni os amedrentéis a causa de tan grande multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Descended contra ellos mañana. He aquí ellos suben por la cuesta de Cis, así que los encontraréis en el límite del arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero no tendréis que luchar en esta ocasión. Resistid y estáos quietos, y ved la salvación de Jehová para vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni os aterroricéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén cayeron ante Jehová y se postraron delante de Jehová, en sumisión a la palabra escuchada. ¿Cuál fue el mensaje? Vino a través de un profeta, de un levita, ¿no? De los hijos de Asaf, y le dijo: no temas ni te amedrentes. Es verdad que la multitud está grande, pero la batalla no es tuya, la batalla es de Dios. No vas a luchar en esta ocasión. A ver, toma nota, le debe haber dicho Josafat a su secretario. ¿Cómo que no vamos a luchar? A ver, no entiendo. Sí, solo quédense quietos, resistid y estad quietos y ved la salvación de Jehová por vosotros. No temáis ni os aterroricéis, pero eso sí, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Esa era la parte que él tenía que hacer, salir. No se podían ir a esconder a las cuevas, no se podían ir a su casa a dormir, tenían que salir a la batalla. Dice el 19 que los levitas y los hijos de los coatitas y los hijos de los coreitas se pusieron en pie para alabar con fuertes voces a Jehová, el Dios de Israel. ¿Sabes qué? Todavía no habían ganado la guerra, pero ellos empezaron la canción, empezaron la alabanza. Quizás tú todavía estás en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas. No hay mejor canción de adoración para Dios que la que tú elevas en ese momento de la prueba. Eso es música para los oídos de Dios, porque es una alabanza sacrificial, es una alabanza de fe que tú le elevas al Señor, confiando en que aunque no ves nada todavía, Él se va a encargar. Así alabaron al Dios de Israel. Versículo 20. Y se levantaron de madrugada. Ahora sí, vamos a obedecer. Salieron al desierto de Tecoa. Y cuando avanzaban, Josafat se detuvo y les dijo: escuchadme, oh Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, permaneceréis firmes. Creed a sus profetas y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que, vestidos con ornamentos sagrados, cantaran y alabaran a Jehová al frente del ejército, diciendo: alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Mira que en lugar de que Josafat les diga: a ver, alisten los escudos, las espadas, chicos, todos pónganse al frente. No, vengan a cantar, todos con sus ornamentos, pónganse acá delante del ejército. Alabemos a Jehová, porque para siempre es su misericordia.
Y mira lo que dice el 22. Y cuando comenzaron con clamor y alabanza, Jehová puso emboscados contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que venía contra Judá, y fueron derrotados. Pues los hijos de Amón y de Moab atacaron a los del monte Seir, hasta que los destruyeron por completo. Y una vez que los destruyeron a los de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su propio compañero. Dios hizo que entre ellos se empezaran a matar. Primero Moab y Amón, los moabitas y amonitas mataron a los de Seir. Y después entre los amonitas y los moabitas se mataron. No quedó ni uno vivo, hermanas. ¿Que cómo les pasó eso? Porque Dios es poderoso para volver loca a la gente, para hacerlos creer que el uno era enemigo del otro. Así, los confundió. Y lo cierto es que todos quedaron muertos. Y miren cuando llega. El ejército venía cantándonos: Señor, te alabamos, tu misericordia es para siempre. Y tú tocando seguramente el shofar. Y ya, iban llegando. Y cuando llegan, miren lo que dice el versículo número 24. Cuando Judá llegó a la altura, desde donde se atalayaba el desierto, dirigieron la mirada hacia la multitud. Y aquí ellos no eran sino cadáveres. O sea, ellos no vieron cuando se mataron, hermanas. Nosotros sabemos porque la Biblia nos lo cuenta. Pero ellos llegaron a ver cadáveres. Dice que estaban tendidos por tierra sin que nadie hubiera escapado. Y Josafat y su pueblo se llegaron para saquear sus despojos y hallaron entre los cadáveres abundantes riquezas y vestiduras, objetos valiosos, que cada cual despojó para sí. Y anduvieron 3 días recogiendo despojos, porque era mucho. O sea, el Señor, tal como les había profetizado en el versículo número 20, en el versículo 17, dice: estad quietos y ved la salvación de Jehová para vosotros. Eso fue lo que hicieron, eso fue todo lo que hicieron, ver. Llegaron ahí listos para la guerra y solo vieron cómo Dios los había destruido, cómo Dios les había dado victoria. Y más bien, en lugar de regresar derrotados, como ellos temían que iba a pasar si es que no buscaban la ayuda de Jehová, regresaron con riquezas, con muchas riquezas, vestidos, provisiones, oro, muchas cosas. Así que mira que ¿cuántos días se pasaron recogiendo tanta riqueza que encontraron? 3 días. 3 días recogiendo, y esto para mí, y esto para ti, mira, acá hay más vestidos, coge esto, y recogiendo el botín. Y al 4.º día, cuando finalmente terminaron de recoger todo, se congregaron en el valle de Berajá, porque allí bendijeron a Jehová, y llamaron a aquel lugar, me encanta ese nombre, Emet Berajá, que es Valle de la Bendición. Hasta hoy se llama así, y todo, hasta cuando fue escrito los Crónicas, ¿no? Y todos los de Judá retornaron a Jerusalén con regocijo, con Josafat al frente, por cuanto Jehová había hecho que se regocijaran ante sus enemigos. Y llegaron a Jerusalén al son de salterios, arpas, trompetas, entrando hacia la casa de Jehová. Y el terror de Dios sobrevino sobre todos los reinos de esas tierras cuando oyeron que Jehová había luchado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat fue tranquilo, porque su Dios le concedió paz en derredor. ¿Cuál fue la respuesta entonces? La respuesta de Dios fue: yo voy a luchar contra ti. Esta no es contra tus enemigos, esta no es tu batalla, esta es la mía. Ellos vieron la bendición del Señor, vieron el poder de Dios manifestándose a su favor, regresaron con muchas riquezas y ahora ellos podían alabar a Dios con mayor regocijo porque habían visto a Dios cumplir sus promesas. Quiero terminar leyendo Job 42. Y tú sabes, como te digo, es un libro que a veces preferiríamos saltarnos por toda la situación difícil, hermanas. Yo no me puedo imaginar el que él haya estado con ese dolor ya después de que murieron sus hijos, ya después de que que pierde todas sus posesiones. Y encima su esposa actuó como una mujer fatua, dice la palabra de Dios, diciéndole: aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Encima vienen sus amigos a consolarlo. Ay, vaya amigos, ¿no? Que empezaron a acusar. No, es que pecado tiene que haber. O sea, para que te vaya tan mal, algo has de estar haciendo mal. A ver, evalúate, a ver, pensemos. Haz memoria, piensa bien qué estás haciendo mal. ¿En qué está mal tu corazón? Ha de haber orgullo.
¿O será que has sido injusto con las viudas? Ah, no, para mí que has mirado a alguna mujer para codiciarla, porque por eso Job decía, no, yo hice pacto con mis ojos, ¿verdad? Job la pasó muy mal y encima después sus úlceras, no había un espacio libre de enfermedad en el cuerpo de Job. Pero después de toda esa prueba, después de que habló la gran voz de Jehová, porque esta es una historia maravillosa, dice Job capítulo 42, y Job respondió a Adonai y dijo, reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito te puede ser estorbado. Dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo, que hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que jamás comprenderé. Escúchame, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me aborrezco y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. ¿Quién fue glorificado al final? Hermanas, el propósito de todo y el propósito por el cual estamos en esta tierra es la gloria de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios permite las pruebas. No solo que nosotros le glorifiquemos, sino que los otros, los pueblos vecinos, como los pueblos de alrededor, vieron la salvación de Jehová y cómo Dios peleaba a favor de su pueblo. Los otros también podrán glorificar el nombre de Dios cuando una hija de Dios busca el rostro de Jehová en oración y por su palabra. Una hija de Dios confía en el Señor. Una hija de Dios le obedece. Entonces pueden los demás, nosotros y los demás, ver la salvación de Jehová. Dios se glorifica cuando te da la victoria frente a la prueba. Se glorifica cuando tu fe es purificada y crece y ya tu fe ya no es solo de 3 gradas de la escalera, sino de 4, de 5. Se glorifica el Señor. Se glorifica cuando los demás ven su obra. Recuerda que los amigos de Job necesitaron que Job intercediera por ellos y ellos pudieron ver a Dios obrar. ¿Conoces tú a Dios? ¿Cómo lo conoces? Primeramente, tienes que conocerlo como tu Dios Salvador. Aunque yo nací en una familia pastoral y escuché desde niña el Evangelio, en mi adolescencia me di cuenta que yo solo era una religiosa, que daba clases de la escuelita dominical a los niños y tocaba el piano en mi iglesia. Pero yo no me iba a ir al cielo. Yo no había entendido que yo necesitaba un Salvador. Fue una noche de Semana Santa cuando escuché el mismo mensaje que había escuchado desde niña, pero esta vez el Espíritu Santo me hizo darme cuenta de que yo era una religiosa, hipócrita, que hacía todo lo que se supone que tenía que hacer. En la iglesia hay que comportarse así, así me comportaba. Hay que hacer así, así hacía. O sea, yo aprendí todo. Porque eso es posible con entrenamiento, hermanas. Pero la transformación de una oruga a una mariposa es algo evidente. Y yo no volaba, yo era solo una oruguita. Cuando esa noche entendí que yo estaba llena de pecado y que necesitaba un Salvador, y creí en Jesucristo, en su sangre derramada, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fui salva por su gracia, porque le dije, Cristo, perdóname, no quiero seguir siendo una religiosa, quiero ser tu hija, cámbiame, hazme nacer de nuevo, como dice Juan 3, quiero nacer de nuevo, quiero ser una nueva Nancy, una hija de verdad tuya. Esa noche Cristo entró en mi corazón. Desde ese día no fui la misma Nancy. Ese día nació una nueva Nancy. Alabo al Señor y mi cumpleaños favorito, y mi familia lo sabe, y pido regalo y todo, es mi cumpleaños espiritual. En Semana Santa yo me hago mi mega celebración. A ver, ¿dónde me van a llevar a comer? Quiero regalos, molesto a mi familia, y entonces ya, mami, es tu cumpleaños, ya. Porque esa es mi fecha, donde nací, donde de un off se ascendió a un on. Donde mi vida cambió de una oruga a una mariposa y conocí a Cristo como mi Salvador. Pero ahora que ya lo tengo, lo estoy conociendo y todavía me falta mucho camino por recorrer, pero lo he conocido como mi ayudador, lo he conocido como mi consolador, lo he conocido como mi Padre, un Padre fiel, lo he conocido como mi buen pastor, lo he conocido como el Dios
paracletos, porque dice la palabra del Señor que convenía que Jesús se vaya para que el paracleto viniera acá a la tierra, a redarguirnos, a convencernos. Lo he conocido como mi maestro, como el que se pone a mi lado, porque eso es el consolador, el que se pone a mi lado, y el que cuando estoy así otra vez, porque a veces me pasa, y digo, esta prueba está tan grande, Señor, y no sirvo para nada, y no puedo, y soy una inútil, y no voy a poder salir de esto. Entonces el Señor hace el milagro otra vez, y puedo volver a elevarme, puedo volver a volar por su gracia. ¿Conoces a Dios? Esta prueba por la que estás pasando, mi hermana, es para elevarte. No la desperdicies. Sé que no es fácil verla con buenos ojos a la prueba, no es fácil decir gracias, Señor, por la prueba, pero alaba al Señor en medio de tu prueba. Y mira y ve lo que Dios va a hacer y cómo Él se va a glorificar en tu vida y a través de ti, a través de esa prueba. Que el Señor te bendiga, mi hermana querida.